¿Cómo están todos? Que tengan bonita noche. Hoy 17 de septiembre de 2020 en el podcast El Agrónomo en el Campo con su amigo Félix Calvario. Antes que nada, mandamos saludos a los diferentes países que nos están oyendo. Nunca pensé que este podcast fuera a romper barreras. Pensaba yo que solamente en México, pero sin embargo las diferentes plataformas de podcast se llegan a escucharse en todo el mundo. Tenemos aquí Argentina, Irlanda, Estados Unidos, Chile y Portugal, ¿sí? Entonces este podcast abarca o llega a diferentes partes del mundo y es escuchado, y esperemos que esto sea de su interés y que en algún momento nos pudieran apoyar ahí con algún comentario o algún tema que quisieran ahondar para que uno se vaya preparando para el siguiente tema. Hoy nos hemos preparado, hemos investigado ya también por los años de experiencia que hemos tenido en el tema que vamos a escuchar el día de hoy. Hoy vamos a tratar el episodio número 5, que se titula así: ¿Producir maíz es un negocio? Y en eso nos vamos a encargar el día de hoy para comentarles si es o no un negocio la producción de maíz. Porque el maíz para muchos productores ya no lo es, porque he visto en gran parte cambiar el cultivo de maíz por algún otro, como es el trigo, la cebada, o eso en cuanto a los productores que lo están sembrando. Bueno, el debido caso es que los llegan a rentar, a arrendar o prestarlos, o en su último caso pues abandonar las tierras, que es lo peor que puede pasar, ¿no? Entonces vamos a platicar sobre esto y porque ya no es un negocio. Los negocios que tiene que ver es que debe haber una ganancia. Para hacer el negocio algo productivo debe haber ganancia. Entonces, ¿por qué ya no se ve que es un negocio? A lo mejor ya la tierra ya se dividió, en lugar de tener 5 hectáreas, ya se dividió a 2, a lo mejor tenían 2, ya se dividió a 1, y se empieza a fraccionar continuamente, hasta tener solamente surcos. Y es por la cual pues ya la gente pues ya no lo ve tan redituable producir maíz o producir algún cultivo, ya no se arraiga ahí. Pues lo que prefieren pues es dejarlo tirado al terreno, venderlo o darle otros usos, ¿no? Entonces es ahí la intención ahorita de que pues todas las personas que producen maíz o que aún están sembrando pues vean que esto debe ser un negocio, ¿sí? Otra de las cuestiones que tenemos que se ha dejado el campo son los precios. Sin embargo, hoy con las políticas públicas que se tienen en la actualidad hay un precio de garantía en la cual se está viendo que tenemos un precio ya muy favorable en comparación a otros años, ¿ok? Eso es lo que tenemos que ir viendo. Lo otro que tenemos que checar es para qué producimos y para quién producimos, ¿sí? Si es para autoconsumo, que nosotros mismos lo consumamos, o si tenemos animalitos en la casa, pues también démosle un producto de buena calidad a nuestros animalitos, ¿sí? En esto vamos a ir platicando y me ha tocado ver a muchos productores que a veces siembran mucha superficie también, pero sin embargo aquí hay que ver las capacidades de inversión. A lo mejor tienen un recurso para 5 hectáreas, pero sin embargo les rentan otras 5. Entonces ese dinero, en lugar de trabajarlo para las 5, pues se tiene que dividir para las 10 hectáreas. Entonces ahí ya no es rentable tampoco, porque ya estamos distribuyendo para las 10. Entonces ahí lo que tenemos que checar bien es nuestro bolsillo y todas las cosas que tenemos que invertirle al campo, ¿ok? Y la otra de las cuestiones que tenemos es
cómo comercializamos, a quién se comercializa. Entonces es ahí donde a veces lo atoran, pero sin embargo lo platicamos esto al final, ¿ok? Y han escuchado ustedes, productores, que todas las actividades que realizamos debe haber una planeación antes de sembrar. ¿Y qué puntos debemos de tomar? La planeación va a ser nuestro primer punto para platicar en este momento, el cual vamos a tener 5 puntos, ¿sí? De aquí vamos a desglosar algunos incisos que tenemos que dialogarlos y explicarles a cada uno de ustedes. Y como tal, la planeación no solamente se lleva para las empresas, sin embargo, la tenemos que ejecutar en nuestra empresa, que es la producción de un grano. ¿Por qué la tenemos que planear? Porque hay actividades desde que se planea cuándo sembrar, cuándo aplicar ciertas actividades, ciertas labores que ustedes ya conocen durante todo el ciclo agrícola y hasta la fecha de cuándo se tienen que cosechar. Entonces, por toda la superficie que ustedes tengan, ya tienen programados cuándo realizar dichas actividades. Entonces, pero aquí hay que especificarlo bien. Para eso vamos a tener que uno de los incisos que vamos a hablar, que es el cultivo a sembrar, ¿no? En una planeación tenemos que definir el cultivo a sembrar. Bueno, ya definimos que es maíz, pero ahora qué tipo de variedad. Si es maíz de ciclo largo, de ciclo intermedio, ciclo corto. Aquí lo que tenemos que ver es también dónde estamos ubicados, ¿no? A lo mejor estamos ubicados donde son zonas altas, como el altiplano mexicano, o zonas de intermedias o zonas bajas en el país, que vamos de intermedias que van de 1600 a 2000 metros sobre el nivel del mar, zonas bajas menores a 1600, 1400 hasta nivel cero, ¿no? ¿Por qué? Porque se dan diferentes cuestiones de clima. No todas las zonas podemos hablar que vamos a poder sembrar el mismo material de maíz. Entonces es lo que tenemos que ver. La otra es cuando hay sequía, cuando llueve, hay que ver la precipitación, cuánto está precipitando en la zona donde uno vive y cuándo inicia el temporal, ¿sí? Porque a lo mejor se retrasa uno hasta mayo, junio, entonces hay que ver que hay que meter ciclos intermedios a cortos, y si el temporal inicia en marzo, pues hay que sembrar ciclos largos, ¿sí? Y que vayamos a cosechar ya en octubre, noviembre, o zonas donde se alarga el tiempo hasta diciembre, enero o hasta febrero, hay que ir cosechando. Aquí, dependiendo de la zona donde estemos ubicados, es el tipo de material que se tiene que sembrar. No todos los materiales se tienen que sembrar. Entonces hay que definir nuestra zona, donde estamos viviendo y qué tipos de materiales podemos sembrar. Aquí en materiales nos referimos a las variedades que existen, ¿sí? El otro punto que tenemos que ver es la superficie de siembra. Si es 1 hectárea, 2 hectáreas, 5 hectáreas, 10, 20, 30 hectáreas, ¿cuánta superficie tenemos? ¿Sí? Y en esa superficie, ¿qué materiales vamos a sembrar? ¿Ok? ¿Qué variedades? ¿Sí? Entonces, de ahí definimos la superficie. Tenemos que tener los equipos disponibles. Si tenemos a lo mejor una yunta, los animalitos, qué tipo de equipos tenemos, o en el caso de que tenemos que rentar o que alguien nos maquile nuestra parcela, aquí tenemos que ver contemplados los costos. O en el caso de que si tenemos propio, pues qué tipo, el tractor que se tiene, si tiene surcador, sembradora, fertilizadora, unos equipos ya más modernizados. Entonces lo que tenemos que ver es todos los costos y que implica tener los equipos
y también la disponibilidad. Si no se tiene, pues algún vecino, algún amigo que tenga una sembradora. Ok. El otro punto que son los insumos disponibles. ¿Qué tan disponible tenemos en nuestras comunidades? Porque hay zonas donde no hay fertilizantes, no hay semillas, tenemos que trabajar con la semilla criolla, o el fertilizante llega hasta mayo, junio, entonces tenemos que contemplar todos esos insumos para poder hacer un buen plan de fertilización, de manejo, y si no lo hubiera, pues hay que utilizar algunas compostas, elaborarlas de acuerdo a la disponibilidad de recursos naturales que tenemos. Si tenemos animalitos en las casas, hay que empezar a trabajar con las compostas. O en su debido momento, si no tenemos foliares, cómo hacer foliares para poder aplicarlos en su debido momento al cultivo. ¿Qué más tenemos? Capacitación. En el caso de que hay un extensionista o ingeniero agrónomo o alguien que sepa de la actividad productiva del cultivo, podemos recibir una capacitación. ¿Para qué? Para que nos diagnostique nuestra parcela y también nosotros mismos, y nos dé alguna recomendación de qué producir, cuánto producir y qué agregarle, y todo en sus debidos momentos. ¿Ok? Bueno, y en cuestión de la superficie, si tenemos mucha superficie, hay que ver también la cuestión del financiamiento. ¿Cuándo se va a tener el fertilizante, el recurso para comprar el fertilizante, los herbicidas, fungicidas o para las cosechas? ¿Sí? Si no tenemos mucha superficie y tenemos recursos propios, pues adelante, hay que ahorrar ese dinero e ir comprando los fertilizantes, las semillas, las maquilas, todo eso para poder hacer una ejecución de las actividades en sus debidos tiempos. Y todo esto se tiene que trabajar debido a los rendimientos estimados. Posiblemente haya zonas donde haya rendimientos de 9, 10, 12 toneladas o más, llegándole a las 20 toneladas también. O hay zonas donde solamente tenemos rendimientos de 1 tonelada, 2 toneladas. ¿Por qué? Por lo que hemos platicado, por las condiciones propias de nuestro ámbito de trabajo, donde no hay maquinaria, solamente es manual o con animales, ¿sí? O no haya disponibilidad de fertilizante o algunos otros insumos, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la situación donde estemos, tenemos que considerarlo, cuánto queremos producir. También, si hay condiciones de poder que estemos sacando 1 tonelada, y si tenemos insumos o recursos, podemos sacar el doble, ¿sí? Entonces, todos ustedes lo tienen que planear de acuerdo a la producción. Les comento que sí hay posibilidades de incrementar la producción siempre y cuando podamos hacer una buena planeación de nuestra actividad, cuánto queramos obtener. Entonces, ya una vez visto esto de la planeación, tenemos que ver los costos de inversión para el cultivo. ¿Cuánto le vamos a invertir? He platicado con algunos productores y luego les pregunta uno, oigan, ¿y ustedes cuánto le invierten? Y la primera respuesta, no, pues el campo no deja para vivir, que esto, que el otro. Pero le han hecho números. Pues no, pero siempre le salemos poniendo que esto, que el otro. Pero ya cuando uno hace números con ellos, pues sigue que hay algunas zonas que sí le ponen, y hay algunas otras en que ganan más. Y es por ello que aún siguen sembrando maíz, ¿sí? Pero no hacemos números para todo, ¿sí? Y muchas de las veces también la mano de obra no se contempla. Ya lo dan por hecho, pero es ahí donde lo dicen que pues no da, ¿no? Y cuando ven en que no da, pues todo se va en fertilizante, va para la semilla, y luego es donde dicen que no alcanza el dinero para la semilla. Es que no hay una buena planeación.